Bueno, mi trabajo de investigación consiste de la curiosidad por conocer figuras femeninas que trasciendan durante la Guerra Civil Salvadoreña. Conocemos mucho de varones, como Roque Dalton, como Otto René Castillo, como Ernesto Cardenal de Nicaragua. Yo sentía la curiosidad de conocer una figura femenina que trascendiera en nuestra región. Cuando fui invitada al Festival Amada Libertad, conocí por su mamá, ¿verdad?, la mamá de Leila Quintana, cuyo seudónimo es Amada Libertad, la historia de esta mujer que fue protagonista de la Guerra Civil Salvadoreña. Quise pues ahondar, ¿verdad?, en su vida y de qué forma ella, a pesar de tener tan solo 20 años, ¿verdad?, murió al pie del volcán durante un enfrentamiento con el ejército salvadoreño y dejó un legado, su libro Larga Trenza de Amor, que es un compendio de todo su trabajo poético. Son 222 poemas donde ella expresa o plantea un discurso poético combativo, como dice el título de mi investigación. Ahí pues en la introducción planteo lo que les acabo de decir, la intención de conocer este discurso de protesta que el día de hoy pues se plasma o nos cuenta de forma protagónica con su voz poética, porque obviamente ya no está, pero podemos nosotros ahondar y conocer cuál era el sentimiento de una mujer, ¿verdad?, que fue protagonista de la guerra. La investigación fue sustentada en 4 teorías. La primera con el teórico Paul Ricoeur. Él habla de los recuerdos, entonces considero que esta parte de los recuerdos tiene mucho que ver con aquello que las personas que rodearon a la poeta recuerdan de ella, como es el planteamiento, es con la hermenéutica. Queríamos interpretar, ¿verdad?, quiénes la rodearon y confrontar con ese testimonio que, como no está ella, entonces quedaba su libro, quedaba su obra poética. Entonces, confrontar los testimonios de su expareja, que también fue guerrillero, Otoniel Guevara, una de sus mejores amigas, compañera de ella, Kenny Rodríguez, su madre, Argelia Marcelí, que también ella estuvo organizada en el frente, no en el frente guerrillero, pero sí ella estaba organizada con todas las estructuras, ¿verdad?, en contra. También tenemos a Michael Desertiu. El testimonio para mí era muy importante porque quienes cuentan sobre la guerra son las personas que viven ese momento. Entonces, conocer la voz poética enfrentada a estos testimonios era muy importante para mí. También el aspecto de género, esa rotura, ese rompimiento que hizo que una mujer, ¿verdad?, de 20 años, que debía estar en la universidad supuestamente, o si se organizaba en aspectos relacionados, entre comillas, con acciones femeninas, fue radista, tomó el fusil, se enfrentó, ¿verdad?, al ejército. Entonces, ¿qué hizo que esta mujer asumiera esos papeles que generalmente se le dan al hombre, ¿verdad? Continuamos. En esta línea del tiempo, en 1980 se gesta la Guerra Civil Salvadoreña. Sabemos que el siglo XIX fue siglo XX, perdón, fue un siglo con muchas guerras, ¿verdad?, con muchas convulsiones en la historia, y nuestra región también enfrentó pues este tipo de convulsiones. Se gesta en 1980. En 1981, el 10 de enero, es cuando estalla en El Salvador la guerra civil. El entorno de Amada Libertad fue un entorno convulsivo, ¿verdad? En su casa, su mamá asistía a reuniones, todo lo que ella vio durante su entorno fue aspectos bélicos, ¿verdad? Y eso la fue formando desde que ella era niña. En 1989 es cuando ella ingresa a la universidad.
y ahí ella se une a los movimientos estudiantiles de protesta y es cuando conoce a Otoniel Guevara y ella se mete entonces a la guerrilla. Muere en 1991 al pie del volcán en un enfrentamiento guerrillero. Luego, en 1994, su mamá se dedica a divulgar su obra. ¿Cómo obtiene la obra? Pues desde el campamento, ella en papelitos, ¿verdad?, en toallas sanitarias, en envolturas de chocolates, le va enviando a su madre versos. La madre se dedica pues a recopilar toda esta información porque era sumamente peligroso en ese momento enviar este tipo de contenido porque era un tipo de poesía, como yo digo, combativa, ¿verdad? Como comprobé con el análisis de esta obra. A ese tipo de envíos que hacía ella a través de los cartoncitos de leche, porque imagínense en ese contexto, obtener papel era algo sumamente difícil, le llamaban embutidos. Así la mamá logró recopilar la mayoría de la obra de Amada Libertad. Y en 1994 publica este libro que se llama Larga trenza de amor. El título realmente es como una metáfora, es entre hijo de pelo. Pude observar en su casa la trenza por la que la madre le dio el nombre a este libro, ¿verdad? La conservó en una de sus visitas a la casa, se la cortó y se la ofreció a su mamá. Por eso ella le puso ese nombre, le dio ese nombre. El objetivo era develar en su obra el discurso poético combativo en el contexto de la guerra civil, el periodo, como les decía yo, de 1980 a 1992. Los objetivos específicos: confrontar estos testimonios con los testigos de la guerra y que la conocieron a ella con su poética. Luego, situar mediante el estudio de la obra de ella en el panorama centroamericano esta figura femenina, porque como decíamos, conocemos realmente nombres masculinos y la figura femenina, que sabemos que sí fue protagonista, está casi invisibilizada. La estructura de la investigación son 3 capítulos. El primero es dedicado a su madre, ¿verdad? El segundo dedicado a su pareja y el tercero a Kenny Rodríguez. El de su mamá envuelta en esa cotidianidad. Viajé a El Salvador, quise conocer su casa, el entorno donde ella vivió, qué cosas a ella la hicieron crecer. Su mamá me enseñó, de hecho, un libro donde ella leía bastante, conocía mucho a Vallejo, leía también a Roque Dalton. Fui al MUPI, donde me pudieron también prestar algunas de sus libretas donde ella escribía cuando llegaba a su casa, y esa parte, el capítulo número 1. Ahí tengo también uno de los fragmentos que es una muestra que refleja pues un poco del amor que sentía hacia su mamá, y generalmente en todos los textos ella une el amor a la patria con el amor a la mamá. El segundo, dice Otoniel Guevara, también hay una muestra donde encuentro en la estructura poética muchos textos que tienen la figura de la aliteración, de la anáfora, figuras que tienen que ver con el sonido. Y descubrimos que como ella estaba en ese lugar inhóspito, escribía en medio de los cafetales, cuando caían, por ejemplo, los disparos, todo ese sonido a veces ella lo refleja en algunos de sus textos. Podemos ver voz, el fragmento voz a Otoniel. Dice: vos mi guía en la noche, vos mis lágrimas, vos mi angustia, vos mi muerte tras la puerta. Hay mucha sonoridad en la poética de Amada Libertad y se relaciona pues con estos sonidos que se utilizaban pues en el campamento guerrillero. El tercero es el capítulo dedicado a Kenny Rodríguez. Ella cuenta en el prólogo del libro Larga trenza de amor cómo ella se sentaba en medio de los cafetales a escribir, ¿verdad? Era como un proceso que hacía para liberarse. Hay muchos de sus poemas en el libro que coloca la fecha, la hora, el día a manera de diario. Encontramos también en los campos semánticos, obviamente,
muchas frases y muchas palabras que refieren a la guerra, como rafagaron, mueres, balas, puño, pincel, lucha, odio, y así podemos encontrar. Habla, por ejemplo, de una flor y habla de dispara florecitas, siempre lo relaciona todo con la guerra. Hueso Misco, que es un autor salvadoreño, habla de esta literatura como una literatura extrema. También lo menciona John Beverly, sobre una literatura de urgencia. Yo encontré también en la única tesis que existe sobre Amada Libertad de la doctora Juana Ramos una palabra que ella utiliza, que yo nunca la había escuchado, que era la literaturización de la guerra, ¿verdad? Utilizar todas aquellas vivencias para plantearlas en la literatura. Es una forma de completar esos vacíos que mencionaba Mackenbach, porque generalmente en ese entonces quienes tenían la voz, ¿verdad?, eran los que estaban en el poder, y la gente que estaba en esos enfrentamientos se callaba, ¿verdad?, o no había una forma de difusión de esta literatura. Y a manera de conclusión, tengo ahí que hay muchas figuras a lo largo de la guerra, ¿verdad?, que mencionan hombres, pero nosotros tenemos una deuda, ¿verdad?, con las mujeres que hicieron una gran lucha, ¿verdad?, por sacar adelante su ideología, y Amada Libertad era una de ellas. Hay muchas mujeres todavía que están ahí en el anonimato, y nosotros, hay un autor que le llama figuras oscuras, pero no figuras oscuras por malas, sino figuras oscuras porque la historia las ha opacado, y nosotros estamos en la obligación de sacar estas figuras que fueron muy representativas, sacarlas a la luz para que todas las conozcan. Era el objetivo de la investigación, y creo que de alguna manera pues la gente se ha interesado por conocer un poco más de Amada Libertad, ¿verdad?, poeta salvadoreña que luchó en la guerra civil, ¿verdad?, y que deja un planteamiento poético combativo, un discurso donde no solo plantea su protesta, sino que también encontramos muchos rasgos poéticos, y que es necesario y estamos en la obligación de conocer.